Gracias, Mauricio. Bueno, buen día a todos. Qué bendición estar acá. Como sabemos, es un tema que nos desafía, que nos confronta y que, bueno, entendemos como Alianza de Iglesias que es un tema prioritario, urgente. Pensando, como ustedes saben, nuestro trabajo tiene que ver con unir las iglesias del país, las iglesias que están en Argentina, y representarlas ante autoridades, ¿verdad? Pero también tiene que ver esta visión con extender el Evangelio. Y bueno, acá estamos hablando de multiplicación de iglesias como parte de esta obra transformadora del Evangelio en la sociedad, ¿no? Entonces yo pensaba, ayer tuvimos una hermosa charla con el pastor Vikele, vicepresidente de esta alianza, GACS, y tuvimos una hermosa charla, ¿no? Y quedé pensando la importancia de la iglesia como formadora de obreros. Porque si uno piensa, no sé, Hechos 13, la iglesia de Antioquía, había 5 líderes y dice que eran profetas y maestros. Y de ahí vino el Espíritu Santo y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea que esa iglesia tenía 5 líderes, lo nombra a Simeón, lo nombra a Lucio y a Manaén y a Bernabé y Saulo. De los 5, 2, el Espíritu Santo dice, acá están de más, lo necesito para abrir otras cosas. Así que le sacó el 40% del liderazgo. No sé cuántas iglesias hoy están preparadas para que el Señor le saque el 40% de los principales líderes para abrir obras, ¿no? Obras que Dios ya había preparado de antemano, para que ellos vayan, ¿no? Que Dios los estaba llamando. Así que veo una iglesia bien nutrida, que había formado buenos líderes, buenos maestros. No se trata de enviar gente lo que sobra a abrir obras, a fundar iglesias. Necesitamos gente preparada, gente formada y además una iglesia que soporte la obra. ¿No? Porque ellos no solamente lo dijeron, váyanse, sino que le dieron finanzas para Bernabé y Saulo, Pablo y Bernabé, para ir a hacer esa tarea. Entonces, veo una iglesia fundamental en esta misión. Por eso es que si vamos a trabajar de abrir iglesias, tenemos que hablar con las iglesias que van a formar los obreros y van a preparar y ayudar en esta misión de extender el Evangelio donde todavía no fue plantado. Así que, número 2, veo que necesitamos la guía del Espíritu Santo. En unos capítulos más adelante, capítulo 15 de Hechos, 16:9, Pablo va a recibir esta visión que le dice que ve un varón macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. ¿No? Pasa por Macedonia y ahí Pablo entiende que tenía que ir a Filipos y abrir una iglesia. Él termina siendo lo de Lidia, no tenía de dónde le iba a abrir, pero sabía que tenía que ir por la revelación. Entonces hablamos de una necesidad y una tierra que no tenía iglesia y que Pablo va a fundar iglesia. Entonces de acá viene la segunda parte de la visión. ¿Dónde jugamos más allá de todo esto? Bueno, tenemos que descubrir por la guía de Dios, pero también por la información que Dios nos permita, donde hay necesidad de varones macedonios que están esperando que a una iglesia se abra. ¿Dónde hay iglesias que necesitan abrirse? Ya entonces tenemos la iglesia preparando los obreros, los que tienen el llamado, pero ahora necesitamos saber dónde tenemos que ir. Para Pablo en el libro de Romanos nos va a decir que él tenía además proyección, o sea, una mentalidad estratégica. Pablo hablaba de ir a Roma, de ir a España y antes pasar por Roma. Y ahí no dice que se lo reveló el Espíritu, pero él tenía metas, tenía objetivos. Entonces,
no, creo que una de las cosas que hoy estamos pensando es decir, bueno, como Iglesia Nacional, unión de las iglesias, bueno, ¿por qué no identificamos dónde más tenemos necesidad de iglesias? Como dice Pablo, porque procuré, dice, no ir a predicar donde Cristo ya hubiera sido predicado, ¿no? Por eso dice, no tengo más campo en estas regiones. Sería lindo que un día digamos, ya no hay más campo, tenemos que ir a otros lugares. Bueno, eso es parte de este trabajo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo podemos unir los esfuerzos de plantación de iglesias de cada denominación? ¿Cómo podemos estratégicamente plantarnos de cara al futuro y decir, ¿qué tipo de iglesia necesitamos para llegar a donde todavía no hemos llegado? Hablábamos de iglesias entre universitarios, iglesias entre empresarios, iglesias para deportistas, iglesias para políticos, para gente de iglesias para lugares donde no hemos llegado todavía como evangelio a transformar. Quizás el modelo de templo no es el adecuado para alcanzar. No, hablamos de nuevas generaciones que están en las redes, que están en el área digital. Bueno, nos tenemos que cuestionar. Yo creo que en este día nos vamos a desafiar, a decir, quizás si queremos ganar nuestro país o transformar nuestro país, para no usar la palabra ganar, y llegar a toda persona que necesita de Cristo y plantar en esos lugares, en esas Macedonias que hay en nuestra tierra, necesitamos oír a Dios nuevas estrategias. Necesitamos que nos saque del molde, que podamos como iglesia también plantar una estrategia. Necesitamos los mejores para proyectar estrategias. Quizás usted me va a decir, pero pastor, dejemos que el Espíritu haga la obra. Bueno, el Espíritu que nos guíe, pero también nosotros hagamos nuestra obra, así como nos enseñó el apóstol Pablo, que tenía rutas planeadas. Después no llegó a España, por lo menos no sabemos si llegó, pero él tenía una visión, tenía una proyección. Si yo te pregunto, ¿qué proyección tenemos de acá a 50 años? Ayer el pastor Bekele nos hablaba de que presentó un proyecto a 100 años para Etiopía. Claro, hoy hablar de 100 años parece un delirio, pero nos hablaba que los musulmanes planean su visión para 300 años. Cómo conquistar territorio. Y nosotros estamos viendo a ver cómo hoy manejamos la cosa, o la semana que viene, ¿no? Qué desafío que tenemos de proyectar a largo plazo. Hay una frase que dice así: nosotros sobreestimamos lo que podemos hacer en el corto plazo, pero subestimamos lo que podemos hacer en el largo plazo. Esto significa que si nos unimos, si nos ponemos de acuerdo, sentamos a las cabezas y al liderazgo de nuestro país con una visión estratégica de alcance y de impacto para evangelizar, pero también para plantar nuevas iglesias, podemos lograr un cambio significativo en el futuro. Usted me va a decir, pero bueno, siempre somos los mismos. Bueno, serán los que Dios está llamado, así como hubo gente que fue protagonista en su historia, en la historia de la humanidad. Hoy quizás Dios nos está llamando para ser protagonistas del tiempo que vamos a enfrentar. Así que yo agradezco a esta iniciativa de Cruzada y esta oportunidad de recibir y de escuchar a esta gente que tuvo el llamado de Dios para unir a líderes en el mundo y ver esta necesidad de multiplicar iglesias. Yo conozco pastores que dicen, no necesitamos más iglesias, necesitamos mejorar las que tenemos. Las dos cosas son importantes. Fortalecer las iglesias que tenemos, porque de las iglesias que tenemos van a salir los obreros para ir a los lugares donde no tenemos iglesia. Entonces, fortalecer la iglesia que tenemos, entrenarla, capacitarla, claro. Pero después, ¿qué hacemos con esa gente que está preparada y no sabe qué hacer adentro del templo? Hay que enviarla. Hay que buscar lugares estratégicos con la guía del Señor para encontrar esos
Macedonia, que el Señor quiere levantar obras. Amén. Así que espero que en este día podamos aprovechar esto, sacarle el jugo y de nuestra parte, como le dije ayer al pastor Bekele, ¿dónde tenemos que firmar? ¿No? Porque queremos que esto es importante para Argentina, para la iglesia argentina, que está trabajando, está evangelizando, está sirviendo, pero necesitamos mejorar para tener mejores resultados. Así que creo que una de las mejores formas es escuchar, dejar que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe, qué tenemos que cambiar. Hay una frase también muy conocida que dice, haciendo lo mismo, locura es pensar que haciendo lo mismo tendríamos diferentes resultados, ¿no? Habla de cómo lo que cambiamos en la manera de hacer genera impacto. Y bueno, quizás hemos estado haciendo lo mismo y no nos damos cuenta que hoy el Señor nos quiere despertar a tener una visión reformadora de la forma o del modelo de iglesia. Me contaba el pastor Bekele ayer de una iglesia en Filipinas que trabaja entre empresarios, con grupitos pequeños en empresas, y ya alcanzaron a 60.000. Una cosa impresionante para nuestra manera de pensar la iglesia en América Latina, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que el Señor quiere hacer, cómo lo quiere hacer y de qué manera Él se quiere glorificar en esta mirada. Estamos muy ocupados, es verdad, cada uno tiene sus quehaceres, la iglesia te demanda tiempo, programas. Bueno, esta semana todos tenemos el evento del Día del Niño y hacemos la reunión de jóvenes y la reunión de damas, el día de oración y el culto o los cultos. Y decimos, ¿qué más? Bueno, hay algo que tenemos que cambiar o mejorar o empezar de cero otra cosa. Porque quizás tengamos que empezar nuevas iglesias con otro modelo. Porque a la gente que ya está acostumbrada a un modelo, si le cambias el modelo, te dice, no me cambié la iglesia porque me voy a... Pero quizás haya que empezar otros modelos, tipo, como se dice, burbuja, ¿no? En burbuja, decir, bueno, probemos modelos de iglesias así, que trabajan en determinados lugares, en determinados espectros, y veamos y apoyemos eso, no le digamos, no le tiremos mala onda, ¿viste? Criticando que eso. ¿Saben qué me pasó a mí? Mauricio, ¿cuánto me falta? Ya estoy, ¿no? 5. Me pasó a mí que con mi esposa, el Señor nos llamó a abrir una iglesia acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero claro, teníamos el problema de que teníamos el llamado, pero nadie nos apoyaba. Nadie nos decía, qué bueno tu llamado. El Señor nos había hablado de Palermo, un barrio con más de 100.000 habitantes, con casi muy pocas iglesias, no había casi iglesias. Y sentíamos el llamado, pero no sentíamos, nadie nos decía, dale, andá que yo te apoyo, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿dónde empezamos? No teníamos lugar. No había, y Señor, ¿con qué voy a alquilar si yo no puedo pagar un lugar para alquilar? Y no tenía músicos para abrir un culto y hacer un culto de música, digamos. Así que fuimos orando en un bar, y en un bar pedimos un lugarcito para hacer cine debate. Y nos dejaron ese lugarcito que nos alquilaban 2 horas los jueves de 7 a 9 de la noche, y ahí empezamos a pasar películas, tipo, no la película Jesús porque era muy larga, pero películas de 10-15 minutos y luego debate, ¿no? Debate sobre ese corto. Claro, largamos primero con el Circo de la Mariposa, a la semana siguiente mi esposa me dice, pero vos estás loco, no sabemos nada de cine. ¿Qué vamos a hacer ahora? Así que empezamos a orar y seguimos haciendo otros cortos. Y claro, ya no había cortos cristianos, así que empezamos a agarrar cortos de todo tipo, porque la gente nos decía, queremos cortos, y no teníamos cortos. Así que empezamos, bueno, fue una idea diferente.
Y el desafío fue que llegamos a trabajar 100 cortos y sacarle verdades y aplicar la Biblia a lo que hablaba ese cortometraje, ¿no? Y bueno, y después teníamos que empezar la iglesia, los cultos, y no sabíamos dónde, así que no teníamos plata para alquilar un lugar. Fuimos a un teatro y le propusimos hacer un varieté de teatro. Entonces, claro, nos alquilaron por 8 semanas para un varieté. Cuando el dueño del teatro se enteró que yo predicaba dentro del varieté, me dice, pero ustedes son una iglesia, no me dijeron antes de firmar el contrato. No, pues si te decía no me dabas el contrato. Pero me gusta lo que decís, así que si quieren renovar, yo les renuevo. Bueno, estuvimos 1 año y medio haciendo el varieté. Varieté es algo que tiene teatro, danza, música y pintura. Y la parte de la reflexión, yo daba la palabra. Bueno, hubo gente que nos criticó. Nos dijo, no, eso no es una iglesia. Ese ministerio no va a funcionar porque hace un show. En realidad, estábamos predicando el evangelio y ganando almas. Pero bueno, finalmente empezó a venir gente cristiana y quería culto tradicional. Y me cambiaron un poco. Entonces, seguimos teniendo el ADN del arte. Bueno, la iglesia siguió creciendo, nos fuimos de ese teatro que tenía 50 butacas, que entramos con 10 personas, 15, cuando llovía éramos 7. Fuimos a otro y terminamos, ahora estamos en un teatro, en un cine ya que lo pudimos alquilar en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Eso empezamos de 0 hace 14 años. Dios ha sido fiel y ha sido bueno. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que es un desafío enorme, pero tenemos que desafiar nuestra mente. Yo no podía haber empezado una iglesia sin un aporte económico y con un modelo tradicional. Nunca. Y fue la manera de decir, empecemos. Bueno, vamos a tener que abrir nuevas iglesias de todo tipo. Que Dios nos ilumine, que nos dé desafíos nuevos. Obviamente, perdón si soy autorreferencial, pero solamente es para contar un testimonio, ¿no? De la gracia y la fidelidad de Dios. Porque ni yo ni mi esposa sabíamos nada de arte. Yo soy abogado, mi esposa escribe nada más. Pero no sabemos nada de artista, ni de cine, ni de nada. Pero el Espíritu Santo es poderoso. Amén. Así que Dios puede hacer cosas maravillosas y darnos revelación y fortalecernos para llegar a donde todavía no llegamos. Porque es fácil ir a un lugar donde está lleno de iglesia, planto otra con mejores luces, mejor sonido y me saco a la gente que está en el otro y digo, yo predico mejor. Eso no es plantar iglesia. Sí, es plantar iglesia, pero no es lo que nosotros estamos hablando acá. Acá estamos hablando de ir a los lugares donde todavía no hemos podido alcanzar. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guíe en esta mañana y los guíe a todos. Gracias, Mauri.